Muy buen día. Gracias por escucharme nuevamente en esta videocolumna dominical. El día de hoy quiero abordar el tema del contralor en las universidades. Cuando me refiero a universidades, voy a referirme a todas las instituciones públicas de educación superior en este país y no perder de vista cuál es el rol del contralor y preguntarnos por qué en ninguna de las centenas de universidades que hay, y muchas creadas, por cierto, a modo para desviar recursos y utilizadas para desviar recursos, como se documentó en las auditorías vinculadas a instituciones públicas que se realizaron de 2013 a 2017, ¿cuál es la razón de que los contralores no puedan verificar, validar y descubrir corrupción o deshonestidad? Bueno, primero porque son colocados a modo para que tengan las manos atadas, ¿no? Y entonces les sirven al que los puso y los sirven con una, pues dijéramos, limitada calidad en lo que hacen, porque muchos no tienen, la mayoría, voy a referirme a no tienen las competencias ni los perfiles, y si intentan los que quieren hacer algo bien, revelar algo, pues los corren de inmediato porque es quien los puso. O sea, hay un sistema corrupto que lo hemos permitido, lo hemos propiciado y que sigue encubierto y en lo que todos, en esas complicidades, pues todos ganan, ¿no? Porque todos siguen utilizando el recurso millonario de las universidades. Recuerden que las universidades tienen como finalidad impartir educación, ¿no? Tienen algo muy importante que es una autonomía, pero la autonomía en el sentido de la solvencia, de que la autonomía les va a servir para cumplir su obligación, su encargo, en la manera en que ellos lo decidan. Por supuesto que la autonomía implica que ellos van a tomar las decisiones que les competen en relación con su academia, con lo que van a ejercer, cómo lo van a ejercer. Pero eso no significa, como lo han querido trastocar, porque así se los enseñaron y en mi libro lo describo, cómo aprendieron muy bien de entre estos líderes que supuestamente manejaban a las universidades, se han equivocado en pensar que la autonomía implica que van a hacer lo que se les dé la gana, porque el dinero que reciben es un dinero público. La fuente de recursos de las universidades tiene que ver con convenios tripartitas en los que hay recursos federales, recursos estatales y también recursos públicos de las universidades, de los institutos. Y en muchos casos hay recursos reasignados. O sea, no sé de dónde sacan, se le inventaron para blindarse contra revisiones, que la autonomía implica, y repito, lo quiero repetir, que la fuente de sus recursos nada más es para que ellos decidan cómo hacerlo. No, no es así. Significa que esos recursos, primero, al ser recursos públicos, todo aquello que toca el dinero público, una institución pública, perdón, tiene que ser público, ¿no? Y entonces, a partir de los grandes escándalos que vincularon todas las universidades que fueron auditadas, pues no, ni siquiera se sacudieron ni se entumieron, ¿no? Y entonces ellos piensan que sigue igual si se sienten protegidos por su gobierno o por sus representantes populares, y lo que menos les preocupa es realmente rendir cuentas. Y entonces el contralor, cuyo papel debería ser no solamente generar certeza y confianza en el uso de los recursos públicos, sino vigilar realmente que haya políticas, procedimientos y cómo se llevan a cabo las contrataciones, pues los hacen a un lado. Y tenemos que una institución es un organismo que debe desempeñar una función de interés público. Aquí estamos hablando en este tipo de instituciones que son docentes. Y aquí su finalidad debe ser la docencia, la excelencia académica, no el lucro, fíjense bien, no el negocio. Lucrar es sacar provecho de un lucro, no. Pueden hacer negocios éticos para obtener ingresos propios y qué bueno porque existe muchísima necesidad de especialistas y de apoyar a los alumnos y a las áreas, vamos a poner arquitectura, ingeniería, especialidades de lingüística, muchísimas que hay, que puedan servir, pero que les ayude también a ellos en un ámbito ético y con una rendición de cuentas claras. Entonces, la autonomía la van a ejercer en relación a sus actividades. Nadie les va a venir a decir cómo lo van a ejercer, ni a quién le compren, a quién le vendan, si hacen aulas, si contratan. No, no, no.
pero lo que sí que tienen que clarificar, transparentar todo eso. Y estos recursos, pues el contralor se queda amarrado porque resulta que con los contralores que he platicado y los que hemos coincidido en reuniones para ver cómo mejoramos la capacitación, cómo mejoramos el ejercicio del recurso, no les dan acceso, los limitan, los maltratan. Pues, ¿qué es eso? Y entonces no pueden ellos revisar quiénes son los proveedores, a quienes le compran, no participan. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente son negocios de la alta jerarquía. Y ahora vemos entonces que detuvieron y pusieron lo vincularon a proceso al que era el rector de la universidad con el jurídico de Sinaloa, porque se negó o impidió que se llevara a cabo una fiscalización. Bueno, se supone que no tendrían por qué negarse, pero bueno, ya hay líneas en las que saben que tienen las cosas bastante chuecas y con una entidad fiscalizadora como ha sido la Auditoría Superior de la Federación con auditorías patito, en las cuales nada más dice, se hicieron las cosas, cómo no, y no entra a fondo, pues no hay algo que se pueda revisar. No hay donde pueda surgir cómo se transfieren recursos, dónde están las empresas fachada, qué fue lo que compraron de fondo, cómo lo compraron, que sería una auditoría forense, y por otra parte sigue atado de manos el contralor en su deber de cuidado, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no revisó el contralor a los empleados fachada? Que hay muchísimos maestros fachada. Las universidades se han vuelto, al igual que muchas áreas de los estados, el lugar donde mandan a los cuates a que nada más les den una plaza y no lleguen. Y a los verdaderos investigadores, a los maestros que sí quieren rendir, los tienen por contratos, simplemente contratos, que van rogándoles como limosneros para que puedan darles otro contrato trimestral o anual. Y entonces regreso, ¿cuál es el rol del contralor? ¿Por qué no levanta la voz? Pues porque si levanta la voz, seguramente, uno, lo van a quitar. Dos, porque también viene de la mano del titular. Y entonces yo digo, ¿qué se podría hacer en este sistema nacional de fiscalización que el próximo gobierno debería de echar a andar? ¿Cómo poder evitar esa fragmentación? ¿Cómo sitiar que ya no haya espacios de opacidad? ¿Cómo empoderar de tal manera que estos contralores sean nombrados de otra manera, sean nombrados por un sistema ético, por sus competencias y que en verdad puedan entrar a revisar y que no tengamos que estar esperando que entre un órgano externo o que agarren al bote a alguien y lo ponga, porque esta historia ya me la sé. En su momento, cuando estaba yo haciendo las auditorías forenses, que yo no sabía hasta dónde íbamos a llegar, pues llegaban todos los titulares de las asociaciones, el de la NUYES, todos estos, a decirme, no, nos vamos a auditar entre pares y mira, yo decía, bueno, ¿y por qué tanto interés? No, simple y sencillamente tenemos que aprender que el rol del contralor es esencial, que el rol del contralor tendría que ser el de revisar, el de prevenir, el de irse a fondo, pero para eso necesita tener personal, pero personal tampoco a modo, personal en que tenga el juicio profesional, que sepa investigar de manera escrupulosa, que pueda recopilar evidencias, que pueda ver con toda imparcialidad que los actos y las compras se hagan de una manera absoluta, que intervenga en los comités, que los ingresos propios sean revisables. ¿De dónde se les ocurre que los ingresos propios no los pueden revisar? Los ingresos propios entran a una institución para que sean utilizados no como diga yo titular o me los desvía a mis cuates y a mis empleados y a mis empresas, sino para el beneficio de la propia institución. Y tendría que haber una junta de gobierno, tendría que haber una serie de cuestiones que también son manipulables. En la Universidad Autónoma, en la UNAM, hace años, estaba en el consejo personas señaladas por sus despachos que fabricaban libros blancos. Donde quiera se cuecen habas, donde quiera. Y entonces no deberíamos de perder de vista que las universidades y las instituciones de educación superior, a la que la ley les otorga autonomía, conforme lo expresa el artículo 3º constitucional en la fracción 7, tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que establece la propia Constitución. Van a respetar la libertad de cátedra, de investigación y la discusión de ideas. Fijarán sus términos de ingreso, cómo administran su patrimonio, pero eso no implica
que van a hacer lo que les dé la gana y contratar empresas fachada y hacer como lo han hecho muchísimos desvíos de recursos. Yo invito a que se pueda hacer una reforma nacional a partir de esto. Creo que va a haber en la legislatura el número necesario, al igual que una institución, ya no patito como la que tenemos de la auditoría, que no encuentra nada y todo está perfecto, una institución nacional que tenga las facultades anticorrupción y de investigación transversal a todo el país. Que nadie pueda ejercer un peso sin pasar por la autoridad y que tampoco sean a modo, porque bueno, ya sabemos cómo hemos padecido estos últimos años. Gracias y ojalá los contralores resignifiquen su cargo, se resignifiquen a sí mismos y bueno, unidos contra el fraude y la corrupción. Pueden también ver en los esquemas y mapas en los vínculos de la Casa Sucia. Muchas gracias y nos vemos en Veracruz. Voy a estar allí el día jueves en una conferencia en el Tribunal de Justicia en el puerto de Veracruz. Lo subo en redes y los que estén interesados, allá nos vemos. Muchas gracias. Unidos contra la corrupción y el fraude.